Ah, está, ahí empezó. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenos Buenos días. días, Vamos ¿todo a bien? dar inicio a una entrevista realizada para el proyecto de investigación de las estrategias didácticas metodológicas que los profesionales de educación física implementaron durante la pandemia, ¿sí? Eh, Me gustaría que te presentes un poco, ¿sí? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Dónde y cuándo te recibiste? ¿Cuántos años llevas ejerciendo esta profesión y en qué ámbitos empezaste trabajando, formal y no formal? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Godoy. Empecé a estudiar esta carrera a los 23 años. Yo estudiaba para contador. En realidad tuve un gran pico de estrés con esa carrera. Decidí dejar los estudios y me dediqué a entrenar. Yo fui boxeador en una época y en una época que no sabía qué hacer de mi vida. Eh, Me dedicaba tanto al entrenamiento que me llamó la atención esta carrera y probé suerte, o quise ver qué era la educación física y ingresé al CENAR, al Romero Brest, al ISEF número 1. Y la verdad que a medida que iba estudiando, cada vez me convencía más esta hermosa carrera que es la docencia. Yo le ingresé como algo deportivo y después descubrí la docencia. Eh, en el trayecto, bueno, tuve algunos trastapiés, llevó con el tema laboral. En una época no tenía una gran estabilidad laboral y tuve que dejar la carrera también de educación física porque pude poner un gimnasio. Después de unos años volví a tomar la carrera para terminar los estudios y me terminé recibiendo a los 32 años. Eh, Tuve mucha experiencia en gimnasio, trabajando en gimnasio, y una vez que me recibí, yo tuve una orientación en discapacidad y salud en el Romero Brest. Ingresé a una escuela de educación especial, donde trabajé 2 años. Eh, Trabajando en educación especial, tuve algunos inconvenientes en el sentido de que no son bien remuneradas las escuelas privadas y no son muy reconocidas el trabajo en salud para los docentes. Probé suerte en el Estado, me di cuenta que había un trabajo más estable y un poco más reconocido. Si bien no somos súper reconocidos en el Estado, es más reconocido que en el ámbito privado. Entonces empecé a trabajar de a poquito, haciendo suplencias, tomando provisionalidades, y hasta el día de hoy fui adquiriendo antigüedad, experiencia, y sigo trabajando en el Estado. Dejé la parte privada y dejé la parte de salud, porque bueno, tuve muchas experiencias por ese lado y la verdad que a veces son complejas, es complejo trabajar en el área de salud. No sé si hasta ahí te respondí todo lo que me preguntaste, porque eran varias preguntas. Estuvo muy bueno todo lo que me comentaste. De hecho, te iba a consultar. Me dijiste que hiciste como una orientación en salud. Contame algo de eso. En el Romero Bress hay varias orientadas. Hay vida en la naturaleza, hay EFI, educación física infantil, hay alto rendimiento y hay una orientada en discapacidad y salud. Claro, sí, Yo por una cuestión de horarios de las orientadas tuve que hacer discapacidad y salud. Yo estaba entre esa y vida en la naturaleza. Eh, Escogí la parte de salud por una cuestión de horarios. Estás obligado a tomar una orientada en Romero. Además, una vez que me recibí, que empecé a trabajar en la escuela especial, hice algunos cursos de terapia cognitivo-conductual y
natación para chicos con retraso mental o discapacidad mental, ¿sí? Hay un problema que en salud no se reconoce al docente como se debería reconocer. Entonces, esas discrepancias hicieron que yo me tuve que alejar de lo que sería salud. Es muy interesante cómo es que uno empieza por estudiando por algo optativo, ¿no? Y terminas trabajando eso al principio y es como uno aprende un montón también. Uno tiene una vocación de servicio, uno quiere trabajar de lo que le gusta, pero también uno quiere que se lo reconozca. Entonces, cuando uno, más allá de la gran vocación que uno tenga, no encuentra un reconocimiento laboral, monetario, nosotros trabajamos de esto, vivimos de esto, yo mantengo una familia. Uno no se puede dar el lujo de solo trabajar por vocación. Es un trabajo. La vocación lo que hace es que ese trabajo sea placentero para nosotros. Pero no hay que olvidarse que es un trabajo, ¿sí? Entonces, uno tiene que ir proyectando y armándose un camino de vida para poder vivir de esto y poder mantenerse en esto. Si uno solo se basa en la vocación, vamos a encontrar que muchos nos piden un trabajo por vocación y que no es remunerado. Por ejemplo, yo trabajé en gimnasio, en cadena de gimnasio tipo Megatlón, y Megatlón no se paga como docente, se paga como empleado de comercio. Entonces, ser un empleado de comercio con la carrera de docente no es algo que a mí me sirva, no es algo que yo lo vea correcto. En escuelas especiales me pagaban como preceptor y me pedían que dé clases de natación como profesor. Entonces, o soy preceptor o soy profesor. Algo no cuadra, como que... Claro. Pero fuerte palabra, puede ser uno cuando piensa en la palabra vocaciones. Es terrible. Fui coordinador de un centro de día, el natatorio del centro de día, lo mismo, tuve un inconveniente que me prometieron un dinero que después me descontaron todos los aportes patronales y a bolsillo era la mitad de lo que me habían prometido. Entonces, eso no es algo que a mí, particularmente por más vocación que tenga, y que es hermoso trabajar con los chicos con algún tipo de discapacidad, uno quiere ser reconocido también laboralmente. Ya, más allá de todo, es un trabajo. Y es importante también reconocer eso. Después yo hace muchos años que con el profesorado tuve una guía de montaña, empecé a llevar por motus propio, empecé a llevar amigos a la montaña, eso estoy hablando hace 15 años. Uno en la carrera va haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, va viviendo, y llevando gente a la montaña, empecé de boca en boca a ir cada vez con más gente. En el 2019, no, perdón, en el 2015, esto me llevó a hacer un curso para guía de montaña, un curso no oficial, que lo hice, me encantó, y seguí llevando gente a la montaña también, por ahí sin rédito económico, lo llevaba por motu propio con amigos. En el 2019 hice un posgrado de actividades y deportes en el medio natural, y una vez que terminé el posgrado decidí encuadrar mi empresa nueva de turismo aventura, donde hago cicloturismo, kayaking y hago iniciación al trekking de montaña y senderismo. Y es el día de hoy que, bueno, ya por suerte mi segundo empleo junto con la escuela pública es esta empresa que la verdad que está yendo muy bien. Viajo todos los meses a la montaña y también para las épocas estivales llevo a gente a andar en kayak o a hacer cicloturismo desde Vicente López a Tigre. Así que bueno, es bastante completa. Yo tengo una vida, tardo mucho en terminar de todo lo que hago porque hago bastantes cosas. Bueno, pero el que no hizo nunca nada, nunca vio nada.
Claro, Está me muy bueno imagino. todo lo que contás. Bueno, retomando el tema, sabes que me gustó mucho porque aporta un montón. Bueno, vamos a seguir. ¿En qué escuelas trabajás en la actualidad? Ahora estoy en la escuela número 6 que tiene un proyecto de EPA, que es Espacio de Profundización de Aprendizaje en Educación Física. Estoy en la EP2, que no tiene ningún proyecto especial. Estoy con las horas institucionales y después estoy en el Centro de Educación Física, en el cual tengo proyectos de iniciación deportiva para chicos de primaria y tengo un proyecto de educación física en el medio natural con adultos. Es el único que está acá en el distrito. Perfecto. Bueno, como que me equivoqué, yo me equivoqué más de la pregunta, pero bueno, ahora voy a enfocarme más en la pandemia, ¿sí? Pero bueno, van las dos de la mano igual. ¿En qué escuelas trabajaste durante la pandemia, sí? Si me puedes contar cómo fue tu experiencia, ¿no? ¿Con qué te encontraste, ¿no? ¿Te resultó difícil? ¿Considerabas que estabas en condiciones de afrontar un desafío, ¿no? De esa magnitud? O sea, educación física en aislamiento. ¿Y cómo te adaptaste a esa nueva realidad, ¿no? que se te presentaba? En la pandemia estaba trabajando en la escuela número 30, en la número 6 y en el CEF. En un principio la pandemia pensamos que no iba a ser una cuarentena tan larga. Se dio un tiempo de espera para ver qué pasaba. Dábamos trabajos prácticos, ciertas actividades, esperando a que termine la pandemia. Una vez que se vio que continuaba, tuvimos que reformular entre todos los profesores qué contenidos empezar a dar. La realidad es que fue bastante complejo para los docentes como para los chicos. El gran problema que había era la falta de respuesta por parte de la familia con nuestra materia. ¿Por qué? Las materias troncales, que son ciencias sociales, matemática, lectoescritura, son las materias que la familia les daba más importancia. Entonces, nuestra materia fue en realidad bastante vapuleada y dejada de lado, más que nada porque nosotros educamos a través del cuerpo, entonces no se tomó tan en serio nuestra materia, más allá de los esfuerzos que nosotros como docentes hicimos para poder seguir teniendo un contacto con el alumno. El gran problema fue ese, la falta de conectividad de los chicos y la falta de intención también de padres de seguirnos el hilo en una clase o en un trabajo práctico de educación física para los chicos. Claro. ¿Y cómo planificabas y organizabas tus clases semanales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué herramientas implementabas, ¿no? Bueno, imagino que habrás hecho Zoom, Meet. ¿Qué fue lo que priorizaste en relación a los contenidos, ¿no? Y el proceso de aprendizaje, ¿no? El gran problema que tenemos nosotros de nuestros contenidos es que educamos a través del cuerpo. Y nuestros contenidos son una sumatoria de experiencias motrices para el alumno. Nosotros educamos con el cuerpo y una vez que empezamos a dar una experiencia motriz, tratamos de reiterarla para que esa experiencia motriz la adquiera el cuerpo del chico. Dicho esto, es muy complejo poder dar una experiencia motriz primero por un classroom, ¿sí? Donde yo le propongo una actividad, pero ni siquiera tengo un contacto visual con el chico. Una vez que empezaron a ayornarse las tecnologías con el Zoom y el Meet, pudimos empezar a conectarnos y dar alguna actividad física vía Zoom. ¿Qué pasaba? La conexión era de 30 alumnos, 3 alumnos, 2 alumnos, un alumno en un Meet o en un Zoom. Porque falta de conectividad, falta de interés también. Entonces nosotros teníamos que planificar en base a la respuesta que encontrábamos
en la pantalla. La idea era hacer una propuesta atractiva, lúdica, divertida, para que el chico se enganche y lo replique a otros compañeros. Entonces, teníamos que salir bastante de nuestra planificación ordinaria de educación física de la escuela para poder ser captadores del chico. No es lo mismo que tengan una materia curricular donde están obligados a participar, como en la escuela, que tienen que tener educación física y van a salir al patio y van a hacer la clase con vos, a una situación en la que la familia decide, bueno, si no está, no está, y si ve que se aburre un poco, ya la próxima clase no está. Entonces, nuestra planificación se daba mucho sobre lo lúdico, sobre el movimiento, obviamente, tratábamos de trabajar capacidades condicionales, no podíamos hacer un juego sociomotor porque no había conexión entre ellos. Sí podíamos hacer un juego entre todos, pero no pasábamos de ello. Tengamos en cuenta que nuestra materia es bastante limitada para hacer este tipo de actividades, y volviendo a lo que decía, es que hay que captarlo al chico. ¿Por qué? Porque no, o sea, si bien tenían cierta obligación para estar, en la realidad y en el pragmatismo no pasaba eso. Entonces, trabajábamos mucho sobre lo lúdico, básicamente. Me quedé pensando mucho cuando dijiste propuesta, de cómo enfocaste en lo lúdico para que un chico se lo transmita a otro. ¿Me podrías dar un ejemplo, no? Como qué tipo de juegos o cómo es que tipo de juegos hacías para que jueguen. Me imagino yo desde mi punto de vista también, ¿no? En tu situación y la situación de ellos, o sea. Eh, Juegos muy simples. Vos pensás que yo doy en escuelas primarias, las consignas tienen que ser simples, concretas y fáciles. Por un ejemplo, un bingo musical, hacíamos juegos de acertijos, hacíamos búsquedas del tesoro en la casa, hacíamos desafíos de baile. Todo iba por ese lado, por el lado del juego, y que obliga al chico a hacer algún movimiento específico. Las búsquedas del tesoro en la casa fueron las que más resultaban, la verdad. Pero bueno, iba todo por ese lado del juego, de estar jugando y vernos en la pantalla jugando. Es muy, muy bueno y enriquecedor lo que me contás. O sea, por ejemplo, buscar el tesoro, imagino, o sea, tienen que buscar una media, tienen que buscar, no sé, un Claro, llavero, algo de un color. yo me Y preparaba una batería de cosas y se las ibas mostrando. O era un día de acertijos, ese acertijo era un disparador para lo que tenía que buscar. muy, muy interesante. Bueno, esta pregunta va como también acompañando, o sea, pudiste, a pesar de hacer un seguimiento, por lo que me contás, hiciste un seguimiento de los estudiantes, pero, o sea, ¿tomaste trabajos prácticos o evaluaciones o cómo fue que evaluaste a fin de año todo este proceso que en realidad parecía ser corto y terminó siendo larguísimo? La evaluación, como por ahí uno evalúa en educación física, el progreso tiene que ser individual de cada alumno. Para poder hacer esa evaluación tenés que ver la participación del alumno. Mi evaluación iba sobre la participación del alumno. Sí enviábamos trabajos prácticos, hemos hecho evaluaciones sobre esos trabajos prácticos, por ahí investigar algún deporte o investigar diferentes tipos de cosas de vida en la naturaleza, teniendo en cuenta que en una escuela estoy con esa profundización. Pero más que nada, la participación es lo que uno va a evaluar, ya que cuanto más participan los alumnos, más agente de cambio vas a ser vos. La única forma de que el chico tenga algún avance es participando. Las experiencias, así como las motrices, hacen que uno tenga una mejor motricidad. Las experiencias de trabajo hacen que vaya evolucionando la persona. Es muy, 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 muy interesante y muy cierto. Bueno, dándole como dando ya una etapa más diferente a la entrevista, eh,
Te iba a preguntar, bueno, ¿contabas con herramientas para todo esto en tu institución o fueron todas tuyas? Lo que tuviste que capacitarte te lo pregunté y bueno, si tuviste que capacitarte para poder, digamos, realizar todo esto, lo que me comentás. Todo esto fue de forma autónoma, fue parte de la institución. Y en el caso de que lo hayas hecho por tu cuenta, ¿no? Estas medidas fueron bien recibidas por la institución o no, tuviste dificultades. A veces vos puedes plantear un proyecto y la institución te dice, no, esto no lo quiero, o te puedes ir y abrir con los brazos abiertos. Eh, y eso, más que nada. La realidad es que capacitaciones específicas no tuvimos en un principio. Sé que hubo, ya más avanzada la pandemia, hubo alguna capacitación que yo no pude asistir por tema de horarios, si no me equivoco. Pero bueno, además eso fue ya terminando la pandemia. Tuvimos apoyo de las instituciones, tuvimos varias reuniones de equipo previo a ver cómo encarar, y en realidad fue investigación de los mismos docentes y haciendo encuentros de equipo para ver cómo encarar los temas. Hoy en día tenemos grandes herramientas como Google, YouTube, para poder investigar y ver qué dar. Pero mucho iba en un trabajo autodidacta de cada docente o en equipo, de ir viendo qué resultaba y qué funcionaba a esta nueva herramienta. Herramienta teníamos que poner nosotros nuestro Wi-Fi, nuestra computadora, nuestro celular a disposición de todo lo que es la actividad, porque por parte de la escuela, obviamente, computadora no teníamos, celular evidentemente no, y lo mismo fue el tema de la conectividad. Te iba a preguntar, bueno, los alumnos cómo se adaptaron a esta modalidad de trabajo, ¿no? ¿Cómo evaluarías estos dispositivos que me comentaste que implementaste, ¿no? Como el Wi-Fi. ¿Seguís utilizando alguno actualmente para dar tus clases? Eh, ¿Observás algunas diferencias o similitudes en el aprendizaje de todos estos contenidos antes, durante y después de la pandemia, por ejemplo? No, la realidad es que hoy en día, gracias a Dios, no estamos utilizando ningún equipo tecnológico. Volvimos a dar la clase a la vieja usanza. La verdad que encontramos a los chicos después de la pandemia con bastantes dificultades motrices, reducción de capacidad aeróbica, de capacidad de fuerza, de cualquier tipo de capacidad condicional. No sé qué me habías preguntado aparte. Iba todo eso junto, justamente, bueno, si los chicos se habían adaptado a la Ah, modalidad de trabajo virtual y después te pregunté cómo se habías evaluado justamente estos dispositivos, ¿no? Y la realidad es que los chicos no se fueron adaptando mucho, especialmente con nuestra materia, a la fase virtual. Eh, por una política de darle más prioridad a las materias troncales de la escuela, la materia nuestra se fue dejando de lado, avanzando la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, en el Centro de Educación Física, donde no es obligatorio ir y no se evalúa al alumno, directamente los chicos desaparecieron, ¿sí? Siendo que no son materias de obligatoriedad para asistir. Entonces, como los chicos, el chico que venía a jugar al fútbol, si no es fútbol, o los adultos que iban a jugar al vóley, no vienen a jugar al vóley, no se reunían por mí, digamos, porque no tenía sentido dar una clase de ese tipo. Entonces, la verdad es que a medida que fui pasando el tiempo, fue decreciendo la conectividad y, y todo lo que tenía relacionado a los chicos con la educación física. Esto es así que nos encontramos después con una gran falta de capacidades físicas, miedos, bueno, sin fin de cosas. serían las cosas que perduran después de toda esta problemática, justamente, como Correcto. Hoy en residual. día se está recuperando bastante. Hoy en día se está recuperando bastante.
el placer del chico por jugar, por iniciarse en algún deporte, en trabajar con compañeros y vivenciar cosas con sus compañeros de la educación física. Esta intensidad de, ¿cómo se llama? Me decías de atención de que el niño quiere retomar la actividad física, ¿es similar a la que había antes de la pandemia o es mayor o menor? No, el chico es chico, es similar, es similar. En un principio, post pandemia, había muchas ganas de retomar la actividad física, si bien no tenían las condiciones físicas. Hoy en día estamos en un nivel similar a la previa a la pandemia. Es muy bueno escuchar que, bueno, a pesar de todo lo que pasó, que las intenciones están y que está como queriendo todo volver a lo que era antes, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. como decía, fue muy Mismo yo por mi perjudicial. otra rama de lo que es montañismo, fue un boom el año pasado de no dar abasto en lugares para ir a la montaña. Aunque no lo creas, no había refugio disponible. Hubo un gran boom de todo el mundo de salir a hacer alguna actividad, algún deporte al aire libre. Querer ver el medio natural, pueden decir. Exacto. Bueno, tengo una preguntita más. ¿Tenés en mente algunas nuevas y futuras propuestas en caso de otra problemática de esta magnitud como lo fue la pandemia para un futuro lejano? ¿O si llegara a pasar algo similar? La verdad, espero que no vuelva a pasar algo así. No te sabría decir cómo volveríamos a enfrentar otra pandemia, otro encierro de este tipo. No, la verdad que no lo pienso, espero que no vuelva a pasar algo así. Y si no, bueno, va a haber que volver a pensar y a cranear en base a la experiencia que ya tenemos. Pero no, la verdad que creo que uno después de estos años de haber estado encerrado, no sé si uno está pensando en algo, en volver a algo así. Es como que uno, como pensar que va a venir una guerra, uno no piensa en eso. Entonces, Simplemente llega, claro. claro, che, te A lo sorprende, sumo, pero por ahí no la esperamos, no la esperamos. se utiliza un poco de lo que quedó, pero de lo mismo que usó, pero se puede Claro, mejorar, pero no lo no es que estás pensando, no, es muy no la esperamos. cierto. Bueno, para finalizar, te doy las gracias de parte mía, Mariano Susmano, estudiante del profesor de Educación Física, Instituto de Formación Docente número 39, por participar de esta entrevista de investigación, estrategias y metodologías de los profesionales de educación física durante la pandemia, ¿sí? Eso es todo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por tenerme en cuenta para esta entrevista. Mando un saludo grande a todos los de la 39. Sigan con esta carrera que es realmente hermosa, da muchas satisfacciones y bueno, hay que seguir para adelante. Y esperemos que no se repita de nuevo lo que pasó, Esto repita porque... la pandemia. Exactamente.